Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy volvemos con una nueva entrevista y es un día muy especial ya que hemos llegado a la 10ª entrevista y lo hemos querido hacer en grande. Por eso tenemos aquí a uno de los académicos liberales más influyentes, no solo de la Argentina, sino de toda habla hispana y, por qué no decirlo, del mundo. Es el escritor, profesor de varias asignaturas y miembro ilustre de la Mount Pelerin Society. Se trata de Alberto Venegas Lynch. ¿Cómo está, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. El gusto totalmente mío de tenerlo aquí. Por favor, para irnos haciendo una introducción en su persona, quisiera que nos diga quién es Alberto, cuáles son sus proyectos personales, a qué se dedica más allá de los temas académicos. Bueno, más allá de los temas académicos es difícil porque tengo la concentración en eso, en una escala de prioridades. Primero estudiar y aprender y luego tratar de difundirlo a través de ensayos, a través de libros, a través de artículos, a través de clases, a través de distintos foros. Yo estoy en la posición que estoy desde el punto de vista de las ideas, gracias exclusivamente, diría yo, a mi padre, porque yo hice 2 carreras universitarias y tengo 2 doctorados, pero nunca escuché algo razonable de la tradición de pensamiento liberal. Si no hubiera sido por mi padre, que tuvo la inmensa paciencia de mostrarme otros lados de la biblioteca y me presentó a grandes maestros como Mises, cuando lo invitó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires a dar esas célebres 6 conferencias que hace relativamente poco Unión Editorial me invitó a que escribiera un prólogo para esas conferencias, una nueva edición. Luego asistí en New York cuando fui becado por FI en 1968 a la última serie de clases que daba Mises antes de retirarse. Muy bien, una pregunta que suelo hacer en las entrevistas es, a los entrevistados, es que se definan más o menos con qué doctrina o filosofía política es la que están adheridos, pero sería redundante teniendo en cuenta de que usted es uno de los grandes doctores liberales. Entonces la pregunta sería, ¿cuál ha sido su evolución? ¿Se identifica actualmente como un liberal clásico o ha contemplado alguna vez las ideas anarquistas? Bueno, en primer término, usted usó la expresión doctrina, que a mí no me resulta porque tiene cierta connotación o remite a una cuestión religiosa. Eh, lo mismo que a veces se habla de la ideología liberal. Yo creo que ideología es una palabra obscena, no en el sentido inocente del diccionario ni en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino en el sentido de algo cerrado, algo terminado, algo que es la antítesis del liberalismo. Uno de mis artículos hace mucho tiempo en La Nación, que publiqué con el título de El liberalismo como anti-ideología, precisamente para señalar esto, que es un proceso en ebullición. Por eso a mí no me atrae personalmente mucho esta división de liberales clásicos y, en fin, sino simplemente liberales, porque al ser liberal uno está en la punta de la silla con procesos de innovación permanente. Como dije, nunca se llega a un punto final. Me atrae mucho el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que es Nullius in verba, que lo tengo acá en la biblioteca abajo de mi computadora. Nullius in verba quiere decir no hay palabras finales. Todo el tiempo. Yo creo que en el caso de los liberales hay muchos debates. Ahora, por ejemplo, respecto a lo que en algún momento yo bauticé en mi libro Hacia el autogobierno, editado por MC hace muchos años, todo el debate del dilema del prisionero, de bienes públicos, el equilibrio de Nash, de los balances sociales, de la asimetría de la información, de las externalidades, en fin, son debates que hay que estar permanentemente atentos. El que piensa que es bueno que los liberales piensen lo mismo, están considerando a los liberales como si fueran una manada. Y somos, precisamente por ser liberales, es muy importante que tengamos nuestras distintas posturas,
a los efectos de promover debates, porque como decía Popper, el conocimiento tiene la característica siempre de la provisionalidad abierto a futuras refutaciones. Entonces, nuevas refutaciones permiten saltos cuánticos hacia nuevas posturas. Usted ha mencionado algo muy importante que también lo menciona en alguna de sus charlas, y es que el liberalismo no es una ideología entendido como ese marco cerrado y terminado. Y también ha Exacto. mencionado el lema de la Royal Society, que no hay palabras finales. Entonces, ¿cuál vendría a ser el papel del liberalismo en tanto la generación de conocimiento, y cuál sería el método de estudio que lo diferencia de las ideologías como marco cerrado? Bueno, la diferencia con la ideología es precisamente esto que estaba señalando, que es un camino, no un puerto, un proceso, no un lugar de llegada. Entonces, eso es lo que la aventura del pensamiento en el marco liberal es lo que lo hace realmente atractivo. Y es lo que a mí personalmente, supongamos, para poner un ejemplo, en mi preocupación con respecto a que muchos liberales hacen trabajos muy sofisticados y muy interesantes, pero dejan de lado los cimientos que es el libre albedrío, es la libertad, es comprender que los seres humanos no somos kilos de protoplasma, sino que tenemos estados de conciencia, psique o mente. Todo esto empezó en mis trabajos en un libro que es un diálogo entre Karl Popper, el filósofo de la ciencia, y John Eccles, premio Nobel en neurofisiología, que lleva el sugestivo título El yo y su cerebro. Esto es cuando alguien dice, mi mano te saluda, en realidad está mal, es soy yo que te saludo a través de mi mano. Eh, Cuando estamos hablando de cuestiones puramente físicas, esas son susceptibles de investigación y de estudio por parte de terceros. Sin embargo, lo que está en nuestra mente o nuestra psique es privativa nuestra y no está abierta a la investigación de nadie a menos que nos pregunten. Entonces, le quería poner el ejemplo este de los procesos evolutivos porque con respecto a lo que Popper ha bautizado como determinismo físico, que es lo contrario al libre albedrío, eh, yo he publicado 8 o 9 ensayos de esto y cada vez agrego nueva bibliografía y nuevos aspectos y nuevos puntos de vista. Esto solamente para dar un ejemplo de que el liberal está siempre en un estado de evolución y ebullición. Uno de mis libros se llama En ebullición, precisamente para señalar esto. Perfecto. Ahora bien, en el plano de la región, parecería que Hispanoamérica estuviera condenado a vivir en un sistema híbrido entre socialismo y mercantilismo, el cual en definitiva es lo que nos mantiene en estos ciclos populistas y tan propensos a lo que serían los líderes caudillistas. La pregunta sería, ¿cómo romper esta dinámica, este círculo vicioso, sin recurrir a un conflicto armado o a una dictadura? Bueno, me parece muy interesante la pregunta suya y muy importante también, porque el tema no es solamente, voy a apagar acá el aire acondicionado, el tema no es solamente Latinoamérica, lamentablemente. El tema es el mundo. Eh, Tenemos en Estados Unidos un personaje que además de tener un curioso estilo capilar, tiene eh, una curiosa postura a favor del proteccionismo, de la xenofobia y de estar aislándose del mundo, nada menos que Estados Unidos, el baluarte del mundo libre. En ese sentido, paso otro aviso, uno de mis libros publicados en primera edición por el Fondo de Cultura Económica y una segunda edición por Unión Editorial de Madrid, se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde trato de mostrar la decadencia de ese extraordinario país respecto a los extraordinarios, valga la redundancia, contribuciones de los padres fundadores. Cuando uno ve en Europa el avance de los nacionalismos, las cerrazones y los mal llamados proteccionismos, pongo como ejemplo el caso de Alemania, subrayo y pongo énfasis, y lo pongo en negrita o en mayúscula,
nada menos que en Alemania, en las últimas elecciones, 66 neonazis ocupan escaños. Tenemos el caso del Vaticano, donde tenemos un papa completamente de izquierda, que se dice peronista, que no dice cosas distintas, cosas erradas respecto de lo que puede decir un economista, un ingeniero o un abogado, pero lo hace en nombre de Dios, y eso tiene un peso, afortunadamente cada vez menor, pero un peso en los feligreses, ¿no? Entonces no es solo Latinoamérica, los ejemplos más extremos desde luego en Latinoamérica son Cuba y Venezuela, pero también Nicaragua, también Bolivia y también otros países que no pueden, como bien dice usted en la pregunta, no pueden zafar de la cuestión populista, socialista, estatista. Y yo creo, estimado amigo, yo creo que esto se debe en gran medida, o en alguna medida por lo menos, a lo que decía Tocqueville. Alexis de Tocqueville sostenía y reiteraba que en países, por ejemplo el caso argentino, por ejemplo el caso de Estados Unidos, donde han tenido un gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado, y ese es el momento fatal. Yo creo que, como decían los padres fundadores, el precio de la libertad es su eterna vigilancia, todos los días, y no es cuestión de decir, bueno, estamos en una especie de butacas mirando el escenario, que otros tienen que resolvernos el problema, criticamos a la hora del almuerzo, engullimos los alimentos y después nos dedicamos a nuestros arbitrajes personales, que son muy legítimos, pero todos, subrayo muy especialmente, todos tenemos la obligación moral de contribuir a que se nos respete. No importa el que se dedique a la música, a la danza, a la pintura, a la filosofía, a la economía o a la jardinería. Todos estamos interesados en que se nos respete, así que todos tienen que contribuir. Ahora, si al fin del día nos preguntamos, ¿qué hicimos hoy para esto? Y la respuesta es nada, bueno, se me ocurre una expresión un poco grotesca, pero digamos, no la quiero usar, pero digamos, hay que jorobarse. Vemos que precisamente tiene mucho énfasis a aquella frase de Jefferson de el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y parece que en algunos países no están vigilando y en otros parece que nunca han vigilado. Eso sería más o menos el problema de base. La siguiente pregunta es referente a una de las más famosas y contundentes frases sobre lo que significa el liberalismo, la cual le corresponde a su persona, y que vendría a ser que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. A lo que Agustín Laje, quien le tiene un enorme respeto intelectual a su persona, en una de sus conferencias dijo tener una discordancia conceptual en aquella definición, dado que en esta cae dentro de un campo moral. O sea, el liberal vendría a ser aquel que respeta sin restricciones morales todo lo que se le ponga enfrente. Cosa distinta, no interferir mediante coacción el proyecto de vida del prójimo. ¿Cuál sería el conflicto moral y qué implicaría este respeto irrestricto? Bueno, me parece muy importante de nuevo esta otra pregunta. Es recíproco el respeto con Agustín, no solo respeto intelectual, sino que le tengo un gran aprecio personal. Hace relativamente poco estuve dando charlas en la Universidad Nacional de Córdoba, y uno de los lugares que estuve en la Fundación Libre, que dirige precisamente Agustín. Ahora, dicho eso, señalo que esa definición mía que fabriqué hace mucho tiempo, el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, me alegro que hay muchas personas hoy en distintas partes que adhieren, que suscriben y que citan esa definición. Pero puede haber un malentendido, y entonces me parece la oportunidad de precisarlo. Cuando decimos respeto, es deliberadamente para evitar la palabra tolerancia, que tiene cierto tufillo inquisitorial, como que yo estoy parado en la loma y perdono a los que están equivocados. Los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Y respetar, esto es muy importante creo, respetar no quiere decir en absoluto adherir o compartir. Cuando digo respeto en los proyectos de vida de otros, quiere decir
que no estoy autorizado bajo ningún concepto a utilizar la fuerza ni ninguna amenaza de ninguna naturaleza contra el prójimo, quien tiene un proyecto que yo no solo no comparto, sino eventualmente puedo detestar. Entonces, una cosa es la situación del liberal. Por ejemplo, yo, Alberto, tengo ciertos valores y ciertos principios que hasta que no me demuestren que están equivocados, los mantengo. Y si mi vecino lleva a cabo un proyecto de vida que está en las antípodas de mis valores, lo debo respetar en ese sentido. Entonces, creo que la vida se hace invivible si cada uno pretende imponer su criterio a otros. Entonces, es cierto que el liberal como tal, digamos, dentro de la tradición de pensamiento liberal, está preocupado y ocupado respecto del respeto a los derechos de otros, pero no está haciendo referencia a cuál es su estructura axiológica o cuáles son sus valores personales, en qué cree y en qué no cree. Esto es otro ámbito. Entonces, por eso un gran jurista, Jelinek, decía que el derecho es un minimum de ética. Es decir, no está abarcando todo el campo ético y moral, sino el que se refiere al respeto a los proyectos de vida de otra. Y creo, Andrés, que el test máximo de este respeto no es cuando coincidimos con el proyecto de vida del vecino, sino cuando discrepamos. Y podemos discrepar radicalmente. Y si creemos, como creemos de hecho, en ciertos valores y ciertos principios, podemos utilizar la persuasión si es que nos quieren oír. Pero no podemos imponer, porque como digo, la vida se torna invivible si cada uno impone su criterio a los demás, por más que crea, y a lo mejor está acertado, que esos son los valores que le conviene a la gente a los efectos de actualizar sus potencialidades en busca del bien. Muy buena respuesta y muy sabias sus palabras. Y haciendo hincapié con la pregunta anterior, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de esta disputa que existe entre las diferentes familias liberales, si se puede decirlo de alguna manera, y todo este tema acerca de los carnets de quién es el verdadero liberal y quién no lo es, si se debería hacer una alianza con sectores más conservadores o más progresistas. ¿Es acaso esto lo que no nos permite avanzar como un grupo consolidado? Bueno, también creo, muy buena la pregunta, Andrés. Yo creo que, como decíamos antes, no solo es eh, deseable, sino muy necesario que cada uno de los liberales elabore su criterio y los confronte con sus colegas. Desde luego siempre con respeto y consideración, pero que los confronte. Por eso decíamos antes que no debemos de, creo que decía en esta entrevista, bueno, otra, en fin, no debemos de confundir los liberales con una manada, es decir, cada uno tiene su individualidad y sería inconveniente para el futuro del liberalismo que todos pensemos lo mismo, que tengamos un pensamiento único. Es muy bueno que haya distintos criterios y argumentando uno y otro veamos distintas posibilidades, ¿no? Cada uno con sus estilos, que algunos podemos no coincidir con determinadas formas y estilos, y los otros pueden no coincidir con los estilos de uno, digamos. Pero tener en cuenta también, Andrés, tener en cuenta también que, como decía mi amigo, y dice en un libro que se llama así, Todos nos equivocamos, comprender que no somos omniscientes y que todos cometemos errores. Tan es así que cuando muchas veces leemos cosas que hemos escrito hace mucho tiempo, decimos qué lástima que no agregué tal cosa, que no saqué tal otra o sustituí tal otra. Entonces, no podemos actuar
como si fuéramos omniscientes y como si tuviéramos la verdad absoluta, lo cual no quiere decir que yo esté insinuando un relativismo epistemológico. Creo que la concordancia entre el juicio y el objeto juzgado es algo muy importante para que tenga sentido los departamentos de investigación, si no, no hay nada que investigar en las universidades. O sea, está ahí la verdad, está ahí la verdad objetiva, pero nosotros los mortales, llenos de defectos y limitaciones, nos cuesta llegar y aprender con H y sin H esa verdad. eh, y, y por lo tanto, como decía Popper, estamos en un mar de ignorancia tratando de captar pequeños fragmentos de tierra fértil. Y después nos damos cuenta que nos equivocamos y no era tierra fértil. Estábamos en pleno mar porque otro nos refutó y tenemos que alegrarnos de eso, no entristecernos cuando nos refutaron, porque mejora nuestro conocimiento y nuestra posición, ¿no? Ensancha nuestro intelecto. Una de las grandes cuestionamientos que tengo es que Argentina tiene la más envidiable calidad de académicos liberales de toda habla hispana, solo comparable con lo que sería España. Pese a esto, los años pasan y estas ideas no logran calar en la sociedad. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué no llegan estas ideas al común de los mortales? ¿Qué es lo que falta para que detonen estas ideas? Bueno, yo creo que sí están calando. Yo creo que estamos viviendo un buen momento en la Argentina, y como dice Milton Friedman cuando habla de las distintas etapas y las oleadas, no hay que mirar lo que está en la superficie, sino las corrientes submarinas. Y las corrientes submarinas, si uno analiza, por ejemplo, las instituciones como la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, o el Club de la Libertad en Corrientes, o la Fundación Libertad y la Fundación Bases en Rosario, o la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires, o la Fundación Libre en Córdoba, o la Fundación Amagui también en Buenos Aires, la Universidad de la Concagua en Mendoza, que están incorporando chicas y chicos que tienen un valor extraordinario. Y cuando uno dirige sus tesis doctorales, o cuando uno ve sus escritos, sus ensayos y sus contribuciones, son notables. Lo único que debo criticar es que en alguna medida, no en toda afortunadamente, pero en alguna medida, hay empresarios que son suicidas y no son capaces de ver la, la potencialidad fenomenal para sus propios intereses, su empresa y su familia, de estos chicos y chicas que había que proteger y financiar adecuadamente. Entonces, ha habido otros momentos en la Argentina donde ha habido tal vez más gente que dice suscribir el ideario liberal, pero en este momento creo que hay mucho más profundidad, mucho más lectura, mucho más biblioteca, mucho más bibliografía. Desde luego que hemos tenido otra época en la Argentina, digamos desde la Organización Nacional en 1853 hasta el golpe fascista del 30, y mucho peor a partir del golpe militar del 43, que ahí se derrumbó todo y seguimos hace 70, 80 años a los tumbos con el populismo, pero tenemos que recordar que lo pudimos hacer en la Argentina, que los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. Las oleadas migratorias hacían que se duplique cada 10 años la población, las exportaciones estaban a la altura de Canadá, competíamos con Estados Unidos, como siempre digo, en el centenario, 1910, miembros de la Academia Francesa hicieron un paralelo de los debates en esa corporación con los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino debido a la versación de los legisladores. Todo eso ha cambiado y es un tema cultural, pero sería muy triste si uno da una clase, si uno está frente a alumnos en un semestre o un año y no hay la comprensión, uno diría, ¿qué es lo que pasa?
Sin embargo, es fantástica la reacción. Si uno tiene la oportunidad de estar un semestre o un año frente a alumnos y alumnas, esa cuestión de esto me cambió la vida, esto me hace ver otro horizonte y todo, es extraordinario. Por supuesto que hay una avalancha de cátedras en sentido distinto y están los chicos y las chicas con sus cuadernitos y no tienen la posibilidad de oír otras campanas. Pero acá viene otra cosa, Andrés, que yo quisiera subrayar, y hace poco estaba dando una charla sobre esto, es que los liberales tenemos que hacer nuestro mea culpa en este sentido. Frente a nosotros hay tres grupos. Uno, los obcecados, que no le entran balas. Otro, los oportunistas, que les importa un bledo las ideas y solo quieren el poder. Pero hay otro grupo de gente bien intencionada, de honestos intelectuales, de gente inteligente, gente buena, que quiere lo mismo que nosotros, pero no solo no adhiere, sino que rechaza el liberalismo. ¿Y por qué es eso? Porque nuestro mensaje tiene que ser pulido. En lugar de decir por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo, es mucho mejor decir por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje. Y como somos más benévolos con nosotros mismos que con los demás, calmamos los nervios así, hacemos nuestros deberes y mejoramos para dar Pero eso es en una forma más que es tan clara nuestra próxima importante la clase difusión de las o ideas escribir y nuestro empezar próximo a hacer este artículo, tipo de etc. charlas y que se proliferen, no solo uno o dos personas, sino que sean varios los que hagan promoción de estas ideas, porque hay que seguirla replicando y es un trabajo de no un solo día, sino de todos los días y repetir todos los días las mismas cosas para hasta que algún rato asienten en la sociedad precisamente. Bueno, ahora bien, me gustaría topar el tema político de actualidad, lo que se refiere, por supuesto, a esta polarización que existe previo a las elecciones generales de octubre en Argentina. ¿Qué panorama le espera a la Argentina y en sí a toda la región? Porque es muy posible que con un triunfo de los Kirchner se pueda desestabilizar toda la región entera, con un posible retorno de este populismo. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, todas sus preguntas, Andrés, son muy, muy jugosas. Esta, desde luego, va en un andarivel distinto, que yo confieso que no tengo un especial interés, quiero hacer esta introducción, porque creo, no me quiero poner peyorativo con los políticos, pero son los políticos cazadores de votos. Van a decir lo que la opinión pública pueda digerir, entender, comprender, aceptar y aplaudir. El tema viene, como decíamos antes, en el trabajo intelectual y educativo, que es lo que va a correr el eje del debate y va a forzar a los políticos a utilizar otro lenguaje y otra plataforma. Entonces, el tema está en los cenáculos intelectuales, está, a veces se dice, bueno, porque usted escribe y da clases, pero no es necesario solamente eso. Una de las cosas más extraordinarias, me parece a mí, son ateneos muy reducidos para discutir libros. Alguien expone y los demás debaten, siendo poca gente, 5 o 6 personas, y al año siguiente esos 5 o 6 hacen a su vez 5 o 6 grupos y ateneos de debate. Creo que ese es el punto central. Me parece que son, como siempre digo, funciones distintas. El político que se para en la tribuna y dice, a mí no me importa nada lo que diga la gente, yo voy a decir lo que me dé la gana, está perdido como político. Y el profesor que entra a la cátedra y dice, yo voy a averiguar qué es lo que quieren decir y qué es lo que desean escuchar mis alumnos, está perdido como profesor. Son dos funciones distintas. Entonces, el énfasis está en la parte intelectual, por eso creo mucho en esa frase célebre del marxista Antonio Gramsci: tomen la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Eso lo creo firmemente. Ahora, habiendo dicho eso, digo, en la coyuntura en que estamos, yo creo que lamentablemente el presidente Macri ha perdido una oportunidad extraordinaria. Ha comenzado con un bailecito casi pornográfico en la Casa Rosada, con la banda presidencial, que es absolutamente incompatible con una actitud republicana. Su primera medida fue aumentar la cantidad de ministerios, su segunda medida fue intentar por decreto designar a 2 miembros de la Corte. Y en el balance neto,
el presidente ha aumentado el gasto público en valores absolutos, y como digo, no lo refiero a la ratio con el Producto Bruto, porque crecimientos del producto no justifican expansiones del Leviatán. Ha incrementado la carga tributaria en una maraña que no tiene parangón en países civilizados, ha aumentado exponencialmente la deuda estatal y tiene una inflación mensual que es equivalente a la anual en un país más o menos normal. Ese es el balance. O sea, una inoperancia fenomenal. Ahora, ¿qué tenemos enfrente? Enfrente tenemos el abismo. Tenemos un sistema que para cualquiera que pueda leer claramente lo que ha ocurrido durante el kirchnerismo, sabe que por más discursos disimulados que haya, nos están gritando en la cara que no va a haber libertad de prensa, que no va a haber justicia independiente. Son dos cosas que sí el presidente actual ha podido conservar, y no es un tema menor, dada la barranca abajo en que estamos. Entonces yo creo que habría que apoyar la inoperancia, en la esperanza que nos den tiempo para debatir ideas de fondo. Y aprovecho para hacer una invitación a mis colegas de distintas profesiones a que se concentren más en propuestas e ideas de fondo y mucho menos en la coyuntura. Porque teniendo y debatiendo ideas de fondo es donde vamos a poder correr el eje del debate para el día de mañana tener coyunturas razonables. Si no, estamos como perros histéricos que pretendemos mordernos la cola en círculos, discutiendo si el título público ese o aquel o lo que fuera. Ahora, el presidente es responsable de muchísimas cosas, las he resumido recién, pero no es responsable, a mi juicio, de lo que ocurrió en los mercados. Me refiero al riesgo país, me refiero al dólar, me refiero a la tasa de interés principalmente, y al riesgo eventual de una corrida bancaria, dado el fenomenal empapelamiento que están en las carteras de los bancos debido a estos títulos públicos con nombre de supositorio que me preocupan enormemente. Entonces, creo que hay que apoyar para darnos tiempo a debatir ideas de fondo. Yo estoy en Twitter hace unos 3 meses, soy novato, estoy medio como turco en la neblina y todo, pero trato de todos los días poner algún tema de fondo para debatir y trato de escapar aquello de que si la base monetaria fue el 3.3 o el 3.8 y perder tiempo en eso, o en cuestiones que son de coyuntura, que comprendo que los medios tienen que informar sobre la coyuntura para ver qué es lo que pasa, pero me parece que la función del intelectual está en abrir caminos y pensar siempre en la frase de John Stuart Mill: todas las buenas ideas pasan por 3 etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Claro, precisamente todo el trabajo que está detrás. Y ahí también podría poner la frase que se convirtió en libro de Bastiat, de lo que se ve y lo que no se ve, no solo de la economía, sino también de lo que sería el campo académico en todas las asignaturas. Yo tengo una gran admiración por Bastiat, creo que tengo todos sus libros y todos sus trabajos, con una gran claridad y muchas veces con mucha ironía, explica todos los temas de nuestro tiempo, como ha señalado Hayek en la introducción de los ensayos de economía política, que es uno de los libros que se ha compilado de Bastiat. Uno de los grandes referentes. Usted ha traído a colación aquello del... Perdón que le interrumpa de nuevo, porque usted usó una palabra muy clave y es referente. Hace poco, justamente en Twitter, ayer o antes de ayer, un amigo me dice, o dice, digamos al grupo, no me dice a mí, que va a pronunciar una conferencia en un grupo de jóvenes líderes.
Entonces yo le digo, bueno, te felicito porque vas a seguramente dar una conferencia muy buena y todo, pero te sugiero que no uses la palabra líder por dos motivos. Primero, porque cada uno se lidera a sí mismo. Y segundo, porque la palabra líder remite al Führer o al Duce. Es mejor la palabra que usted usó recién, referente, no líder. Muchísimas gracias por tomarlo en cuenta. Y haciendo hincapié, y ya que lo trajo usted a colación con esto del riesgo país y el llamado a sus colegas, usted pidió en su momento, mediante una carta, al hoy candidato José Luis Espert que reflexione acerca de aventurarse en esto del campo de la política, en tanto a la coyuntura actual. Hoy vemos que lo escrito en esa carta se cumple casi proféticamente tras las primarias del Paso. El dólar se ha disparado, los mercados se han convulsionado, ha saltado el riesgo país. ¿Cuál es el camino que debería tomar hoy por hoy todos los que conforman esta alternativa liberal, teniendo en cuenta el estrepitoso escenario que se encuentran ahora? Bueno, precisamente como usted señala, en esa carta abierta a Espert, yo le sugería que baje su candidatura en vista del peligro fenomenal que ocurre. Y decía en esa carta, efectivamente, fue lamentablemente profética, me hubiera gustado equivocarme, decía que si hubiera una diferencia significativa entre las huestes del gobierno anterior y la actual administración, esto podría provocar, como usted acaba de señalar, problemas en el mercado cambiario, en el riesgo país, en la tasa de interés, en fin, etcétera, que es lo que lamentablemente ocurrió. Si bien es cierto, no es significativo la cantidad de votos de Spert en porcentaje y en valores absolutos, pero de todas formas el efecto imitación, el efecto arrastre, el efecto psicológico hubiera sido importante. Por supuesto, como digo también y he dicho en otros lugares, no hay que llorar por la leche derramada, ahora ya pasó eso, el tema es de aquí en adelante, que me parece que hay que, por un lado, apoyar electoralmente a este gobierno y por otro lado, criticarlo a los efectos de tener la esperanza de que haya una corrección. Y como he dicho varias veces en un artículo al día siguiente de las secciones de Infobae que se llama Mal paso de las PASO, eh, eh, yo le sugiero al presidente que le pida la renuncia a todos los miembros del gabinete y más que eso, que cambie por completo su discurso y los hechos. No pretendo que adopte las medidas que nosotros los liberales venimos pregonando de hace décadas, ni siquiera los valores alberdianos, pero algo en la buena dirección, porque no se gana nada con decir es por acá, este es el camino, vamos a Argentina, viva Argentina, eso son todas frases vacías. Lo importante no son las anécdotas, ni las explicaciones, ni siquiera las intenciones, ni siquiera la decencia. Lo importante son los resultados, porque la decencia, la no corrupción, es algo que no debe aplaudirse, se da por sentado, es lo normal. El asunto es que si asumió como presidente y asumió esta responsabilidad, no tiene que ser para hacer la plancha, sino para lograr. Y el asunto del Metrobús y el asunto de la bicisenda y el asunto de los caminos, modificar los caminos si no hay mercadería para transportar, porque los productores están tapados de impuestos, cargas y trapisondas de distinta naturaleza. Lo mismo aprovecho para decir respecto a los acuerdos internacionales con la Unión Europea y lo demás. Ningún acuerdo tiene sentido si no se puede comerciar, porque no se es competitivo, por las cargas fiscales brutales, por el proceso inflacionario, por la deuda y por lo demás. De manera que eso me parece esencial que lo haga y pase. A mí me entristece un poco bueno, si bien es cierto, ha pedido disculpas porque dice que ha dormido poco esa noche, le echó la culpa a los votantes, en fin, que me parece un disparate soberano, pero las medidas que aplica o que ha anunciado hasta ahora significa sacarle recursos
del bolsillo del vecino para regalarlos. Y yo creo que ese no es el camino. El camino tiene que ser la reducción del aparato estatal elefantiásico. Tener que dar cuenta y no, como he dicho muchas veces, no podar, no recortar, porque igual que con la jardinería, si se poda, crece más fuerte. El asunto es eliminar funciones que son incompatibles con... Y diría yo, para llevarlo, digamos, ilustrar esto, por una parte el tema del federalismo. El federalismo no es entregar graciosamente recursos a las provincias, es que las provincias coparticipen al gobierno central, no al revés. Son las provincias las que constituyen la nación, no el gobierno central. ¿Y coparticipen para qué? Solo para la justicia federal, para defensa y relaciones exteriores. Todo lo demás, porque son los incentivos los que trabajan. Imaginémonos un caudillo provincial que no comparte las ideas suyas y las mías, los liberales, pero si está en ese sistema y tiene que manejar sus recursos y su carga impositiva, va a tratar primero que la gente no se le vaya a la provincia de al lado. Se crea una competencia en eso. Y segundo, para lograr el objetivo y no matarlos a impuestos, tiene que reducir el gasto. No digo que es la varita mágica el federalismo, pero ayuda mucho ese incentivo. Y por otra parte, yo eliminaría del Poder Ejecutivo todos los ministerios, los convertiría en secretarías como países como eran civilizados en Estados Unidos, y vendería todos esos palacios que hay, primero. Segundo, eliminaría todas las embajadas. Las embajadas son palacios fenomenales que hay en los distintos lugares para tener burócratas que hacen cócteles y viajan con pasaporte diplomático y en realidad pueden pasar en mercadería que no pueden pasar los otros ciudadanos que ellos por ahí aconsejan demoler. En la época de las carretas yo comprendo lo de las embajadas, pero ahora que está este sistema que nos estamos comunicando, y videoconferencias y demás, fíjense que siempre pongo el ejemplo de Guatemala, que es un país que no tiene relaciones diplomáticas con China, y sin embargo es el país que por habitante comercia más con China. ¿Verdad? Que las embajadas y los burócratas, esto para dar ejemplo nomás, porque me parece que cuando alguien dice, sí, hay que cortar el gasto público, tenemos que eliminar los choferes y los autos, me parece un chiste de mal gusto. Me parece que hay que ir mucho más al fondo del asunto, ¿no? Claro, vemos que los problemas son sumamente profundos y solo con hacer pequeños cambios ya podría haber unos cambios sumamente significativos dentro de lo que sería la estructura del Estado. Claro, porque por ejemplo, hace pocos días, un par de semanas creo, en La Nación publiqué un artículo sugiriendo que en el Poder Legislativo se haga lo mismo que ocurre en los estados de Dallas, de Nevada, de North Dakota, donde los legisladores son tiempo parcial y tienen limitada la cantidad de sesiones para que no se entusiasmen con legislaciones. Hoy día se dice, no, el senador tal o el diputado tal no sirve para nada porque no presentó un proyecto de ley, pero si eso es lo fantástico del asunto, lo que hay que hacer es derogar, abrogar, abrogar. Entonces, que vayan a buscar trabajos en otra parte y que legislen lo menos posible en las cosas fundamentales que son para proteger los derechos de la gente y no para promulgar el Día de la Mandarina y otras estupideces que hacen los legisladores, ¿no? Entonces, y Bruno Leoni, extraordinario jurista, lamentablemente muerto muy prematuramente, asesinado, en ese libro La libertad y la ley, muestra que el derecho es un proceso de descubrimiento, no de ingeniería social ni de diseño, y que habría que en el Poder Judicial abrir de par en par las puertas para árbitros privados, sin ninguna reglamentación de ningún tipo, incluso aunque no sean abogados, y a veces es mejor que no sean abogados, porque lamentablemente muchos de los abogados no son abogados, que significa defensores del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden recitar que la ley tal, párrafo tal, inciso tal, dice tal cosa, pero no tienen la menor idea cuáles son los mojones o los puntos de referencia extramuros de la legislación positiva. Precisamente.
Y ya para ir entrando al rango final de la entrevista, quisiera que por favor nos pudiera recomendar tres o más obras, ya sea libros, películas, lo que usted crea conveniente, que han marcado el descubrimiento intelectual de Alberto Venegas Lynch y que cree que le pueda servir a quienes nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, yo creo que una primera obra de un peso extraordinario y que ha producido una revolución en la ciencia es la obra de Ludwig von Mises, que lo mencioné antes, que lo conocí gracias a mi padre, como decía, La acción humana, Tratado de Economía. La palabra acción humana es muy importante porque abre un espectro mucho más amplio de lo que habitualmente en la teoría neoclásica y marxista se consideraba era la economía. Ese es un libro. Ahora, yo creo que los autores como Mises, como Hayek, como Rothbard, como Bastiat, que usted señalaba antes, Bruno Leoni, eh, eh, John Hospers, digamos, en filosofía, eh, son algunos de los muchísimos autores y bibliografía fenomenal que antes estaba bastante concentrada en el mundo anglosajón y ahora está desperdigada por distintas partes, se producen libros permanentemente sobre esta tradición de pensamiento tan rica que abarca aspectos éticos, filosóficos, jurídicos, históricos. Por eso una frase de Hayek en la Universidad de Chicago en el año 56 dijo que un economista que solo se queda en la economía va a ser un estorbo, cuando no un peligro público, porque es importante que abarque el terreno epistemológico, filosófico, histórico, jurídico. Antes eran como nichos separados las distintas facultades, al contrario de lo que ocurre en el mundo anglosajón, donde las experiencias interdisciplinarias son muy ricas, eh, donde la tradición muy conocida en Estados Unidos, pero nueva en la Argentina, que es Law and Economics, ¿no? Derecho y Economía. Antes el abogado decía, yo soy un ignorante en economía y no me concierne eso, y el abogado decía, marcos institucionales para mí son irrelevantes, ahora con Law and Economics. Yo fui el primer profesor que ganó un concurso en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Análisis Económico, y uno de los adjuntos de uno de los profesores me dijo, yo quiero que usted sepa que yo me opuse a que usted ganara ese concurso. Bueno, le agradezco mucho la confianza, pero me gustaría saber por qué. Y me dijo, porque usted no es abogado. Usted es doctor en economía, doctor en ciencias de dirección, no es abogado. Yo dije, pero hagamos este ejercicio. Supóngase que en la Facultad de Química haya que enseñar derecho constitucional. ¿Usted cree que la tiene que dar un químico o un abogado? Un químico, me dijo. Son como nichos separados, que es lo contrario. Hasta, digamos, en bancos o en distintas empresas, en bancos, por ejemplo, se llaman para hacer reuniones de brainstorming a filósofos o historiadores, porque tienen miradas distintas. Lo interesante es la experiencia interdisciplinaria. Perfecto. Y con el fin de ir proliferando lo que son las ideas de la libertad, la última pregunta sería, no sería pregunta, sino una recomendación suya para una siguiente entrevista, una persona que usted considere que debería ser entrevistada para seguir difundiendo las ideas. Bueno, son muchas las personas que deberían ser entrevistadas. No sé eh, si usted lo entrevistó a Martín Krause. Sí, precisamente, a Martín. Lo entrevistó. Sí, sí, justo el día de ayer. Eh, Creo que sería bueno que lo entreviste a Javier Milei. Perfecto. Javier Milei no, todavía no ha sido entrevistado. Eh, Creo que sería bueno que lo entreviste a Agustín Echevarne. También, Lo entrevistó. sí. A Miguel Boyano, Fausto Spotorno, a, eh, bueno, no se me ocurre en este momento, pero son muchos
los colegas, los profesores. Ahora yo estoy promoviendo un seminario con todos ellos sobre temas educativos, donde hay 2 papers a estudiar, uno producido por Rothbard y otro producido por mi persona, que es una conferencia que di en la Universidad de Liechtenstein hace relativamente poco sobre educación. Pero hay muchas personas, creo que Gustavo Lázari es un buen candidato también para entrevistar. De modo que, bueno, ahora no se me ocurren, pero ahí hay muchas otras personas que tienen una gran solidez y una capacidad didáctica y van a ayudar mucho, me parece, en estas entrevistas. Tomaré la palabra suya y me contactaré con todas esas personas para poder efectuar una entrevista tan amena como la ha sido con usted, profesor. Bueno, muchas gracias, pero muy buenas sus preguntas y ha sido un gran gusto conocerlo. Totalmente el gusto ha sido mío. No sé si usted quiere agregar algo antes de terminar. No se me ocurre nada especial. Listo, perfecto, profesor. Ha sido un gusto haberlo tenido aquí, un gran honor, precisamente para la 10ª entrevista, tener a un grande aquí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por vernos. No olviden darle like y compartirlo, precisamente porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Adicionalmente, el profesor me ha pedido por interno que incluya a otras personas en su lista de sugerencias, los cuales son Iván Carrino, Manuel Adorni, Ricardo López Murphy, Adrián Ravier y Agustín Monteverde. Sin más, espero que estén muy bien y nos vemos para la próxima.